Hola, buenos días compañeros, yo soy Jan Enrique Margarejo Alarcón y en esta jornada de práctica me tocó practicar con el grupo de primero A. Y bueno, mi experiencia fue muy variada, hubo algunos días en los que lo planeado en mi agenda semanal me resultó acorde a lo previsto y en otros, sin embargo, pues sí hubo diversas situaciones que dificultaron el realizar a cabo esa agenda. Pero independientemente de eso, creo que hubo muchos aprendizajes y creo que eso es lo importante de la práctica, que en la escuela pues nos preparan mucho teóricamente, pero es aquí donde vemos que diversas cuestiones como por ejemplo manejar la voz, el tono de voz, puede ser crucial para que los alumnos los tengas atrapados. Y pues son cosas que creo que en la escuela como tal no lo vemos. Pues bueno, hola, me conocen, yo soy Frida Melgarejo, me tocó practicar en el grupo de primero B, en la escuela primaria Cela Servil Murrieta, en la unidad magisterial. Y pues bueno, considero que es muy importante la práctica o que nosotros tengamos ese contacto con la práctica porque son nuestros primeros acercamientos a lo que va a ser en un futuro nuestro campo laboral, que estamos estudiando para ello. Uno de los retos que me encontré dentro de la práctica, en un principio, para mi primer grado era un reto, porque pues yo tengo la voz media fuerte y con los niños de primero es un poco más lento el proceso, tienes que modular más el tono de voz. Entonces la voz en cierto tiempo fue más o menos un reto. Un segundo reto que tuve fue pues la falta de, no sé, me costaba mucho hacer las planeaciones, la creatividad, de que cómo puedo hacer para que no sea tan monótona la clase. Y pues estuve ahí como que investigando juegos, los cuales a varios como que niños les gustó, el encuentra círculo y esas cosas. Y otro reto que me encontré dentro de la práctica fue con los alumnos que no acudían a clases o que no tenían como este apoyo en casa. Sí tuve que hacer como que una investigación o una educación más especializada o individualizada con ellos, y lo que me ayudó fue que los demás equipos o los demás alumnos tenían este apoyo, entonces ellos los dejaba como que trabajando en cierto tiempo de manera monótona mientras yo estaba enfocada en el alumno que pues no te recibía ese apoyo. Entonces mientras yo me enfocaba, los demás trabajaban. Me gustó mi práctica, considero que un buen desempeño en un grupo. Las actividades pues estuvieron pues buenas a mi consideración, la maestra no me hizo ningún acercamiento, no me hizo ningún comentario en negativo, y pues ya eso fue lo que sucedió en mi práctica. Bueno, soy Cintia Irene de Arellano, estuve con el grupo de segundo A. Pues al principio cuando realicé las planeaciones no tenía como muy claro qué es lo que tenía que hacer, qué temas tenía que abordar, porque los niños estuvieron en el último año de preescolar, en primero y la mitad de segundo a distancia, entonces realmente muchos temas no estaban realmente consolidados, cuando se supone que ya tendríamos que estar avanzando un poquito más. Cuando realicé mis planeaciones tuve que tomar en cuenta que hay 3 grupos, están ordenados de acuerdo al número de lista. En el primero tengo al grupo más pasivo, ellos son muy callados, no hablan entre ellos, y solo tengo a 2 que son los que más participan, los demás siempre están callados y esperando la respuesta de los que pues, siempre lo hacen. En cambio, en el tercer grupo tengo los que van un poquito tal vez más adelantados en matemáticas y español, pero les encanta correr, gritar, levantarse, entonces era un problema para la planeación porque tenía que tomar en cuenta esos 2 aspectos. Primero di clases en el tercer grupo y sí, tenía que estar como modulando el hecho de que algunos se levantaban, otros se quitaban el cubrebocas, la careta, pero al final de cuentas sí llevé a cabo la planeación como lo tenía estipulado, excepto que solo vi español y matemáticas porque al ser semana del Día del Niño tenía que ponerles actividades interactivas para que se distrayeran, se divirtieran, tomando en cuenta que todos los días tienen educación física 30 minutos. Y con el segundo grupo tuve que ponerles más actividades, cambiar la planeación, ya no que ellos leyeran, sino yo contarles el cuento para que atrapar su atención, porque ellos eran como más visuales y necesitaban ese hecho de que tú los incentivaras a participar. Los niños les gustaba pasar al pizarrón, el que vieran como más imágenes, en cambio a los otros era como más de texto ya. También tomar en cuenta los tiempos a la hora de lo que escriben, porque
tengo 2 niños de USAER que se los llevan a las 10 y pues obviamente con ellos hay que estar dándoles un poco más de tiempo de lo que se llevarían los demás. Y pues en sí no tuve tantos retos, tal vez solo eso de adecuar la planeación a los niños, a los subgrupos que tenía, porque al final de cuentas se veía lo mismo y se modificaban las actividades. Unos tal vez tenían que hacer más tablas, otros menos, otros leían, otros mejor se les contaba el cuento, otros participaban más, otros menos. Pero al final de cuentas yo siento que la práctica fue muy importante para mí, porque ya el temor de pasar de lo virtual a lo presencial sí era bastante grande, y eso que son grupos, tengo grupos 2 de 8 y 1 de 9, y posteriormente pues ya se van a hacer grupos más grandes de 12 a 13 alumnos, y pues obviamente ya va aumentando el nivel de atención, lo que tenemos que realizar nosotros para poder atender a todos los niños por igual, porque tenemos que retomar que pues todos tienen estilos de aprendizaje distintos, todos tienen sus tiempos y el rezago es evidente y no podemos, como se mencionó en nuestro CT, no podemos como creer que lo vamos a solucionar en una semana. En las 2 semanas de práctica es algo que tiene que llevar su tiempo y se va a ir modulando pues posteriormente. Hola compañeros, mi nombre es Soledad Guadalupe Morales Talentino, estuve atendiendo el grupo de tercero A. Uno de los retos que enfrenté fue que pues cada alumno es muy diferente, entonces tenía que hacer demasiadas adecuaciones curriculares y cabe destacar que mi grupo está dividido en 3 subgrupos. Bueno, en este caso solo vi a 2 de ellos, pero los 2 son muy diversos, mientras que uno de ellos trabaja muy bien y los tiempos de mis planeaciones salieron perfectamente. Con el otro subgrupo fue el caso contrario y solo pude ver 2 asignaturas de las 5 que debía ver durante el día. Entonces ese fue un reto de adecuar y volver a ver todos esos contenidos que no pude ver en las siguientes semanas que tenga que intervenir. Y pues de las realidades es que los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos es muy importante, porque si nos basamos en ello, nuestras actividades pueden salir de una mejor manera, porque a ellos les va a causar mucho interés estar pensando en esos estilos de aprendizaje. ¿Y cómo puedo dar cuenta de esto? Porque les puse, la mayoría les puse actividades en los cuales ellos visuales, y fueron muy fáciles, porque actividades escritas les hace muy aburrido. Entonces en las visuales fue donde tuvieron un mejor desempeño y eso me favoreció demasiado. Y otra de las cosas es que algunos padres sí se interesan mucho en el aprendizaje de sus alumnos, de sus hijos, perdón, y están ahí, pero otros de ellos están muy ausentes y eso dificulta mucho el trabajo en el aula. Bueno, uno de los mitos es que la planeación se debe seguir tal cual, y no es verdad, siempre se le hacen adecuaciones. Y bueno, esa fue toda mi experiencia de mi parte. Bueno, mi práctica estuvo con el grado de 4º año en el grupo B. La verdad estuvimos muy al pendiente de cuál era la organización que se tenía en cuanto a los alumnos, pues ya que están divididos en 3 subgrupos. El primer reto al que me enfrenté fue que con el tercero no tuve ninguna convivencia, ya que el único día que nos tocaba se cancelaron las clases de ellos, y de ahí en fuera se tuvieron que hacer distintas adecuaciones. Fuera de esto, me parece que en mis prácticas pues hubo bastante motivación, más al interés, al descubrir, al querer explorar, y sobre todo como que había facetas en las que yo llevaba objetos para que ellos pudieran preguntar: maestra, ¿y aquí qué había? Maestra, ¿y qué trae ahí? Entonces siempre traté de tener muy presente el material didáctico, y esto los llevaba a pues la manipulación de los objetos y a un aprendizaje más significativo. Fuera de esto, los padres se encuentran muy al pendiente de las situaciones, y el único detalle está en que los alumnos no traen sus materiales completos, por ejemplo libros, información. En este caso nos tocó trabajar con biografías y había niños que no traían, entonces tuve que adecuar completamente toda la clase para que pues pudiéramos seguir con el tema. Y pues fuera de esto, en matemáticas encontramos problemas por el rezago, que pues en general la escuela lo ha manifestado, y pues nos va a tomar cierto tiempo adecuarnos pues a los planes y programas, pero por el momento encontramos muy buen desempeño dentro del grupo. Mi nombre es Carlos Alejandro Rendón Vela y estuve dando clases en el grupo de quinto B. Algo que me di cuenta base a mi experiencia durante esta semana es que el trabajo docente es casi de 24/7, porque a pesar de que pues
uno empieza planeando pues desde la semana antes de regresar a vacaciones y todo el día se lo pasa en los materiales, en la revisión, en ver qué va a dar clases, ya de 8 a 12 dando clases. En general es algo que pues sí consume mucho tu tiempo y pues uno debe estar como listo para eso. Bueno, yo no estaba tanto porque pues la verdad sí fue que me faltaron muchas horas de sueño, pero pues para entregarlo todo. Pero en el momento en el que estuve ya dando clases me pude dar cuenta que uno de los retos es que los alumnos se sienten como muy individuales, casi como que cada uno tiene su espacio y como que no te permiten acercarse a ellos o ya tienen su grupito, entonces eso hace que sea difícil la interacción en caso de que quieras poner una actividad en parejas que no sea con el amigo o con la amiga, porque se rechazan a ello y prefieren hacerla de manera individual a pues abrirse a compartir nuevas experiencias con uno de sus otros compañeros. Por lo que pues considero que sí, mi reto para la siguiente va a ser buscar estas estrategias en donde todos puedan participar de una manera en la que exista pues una mejor relación dentro de los compañeros de grupo. Hola, mi nombre es Camarón Santiago. Este año me tocó dar clases a sexto año grupo A y puedo decir que mi experiencia fue bastante buena, ya que anteriormente en clases virtuales ya había tenido el acercamiento con los alumnos y ahora que son clases presenciales sí me adapté mucho más a su forma de trabajar y el reto que yo presenté más que nada era animar a los alumnos a integrarse en grupos, ya que debido a la pandemia muchos alumnos se aislaron o hicieron sus grupos muy cerrados, a lo cual no les gustaba participar de manera colaborativa o con otras personas, y creo que eso ha sido uno de mis retos durante esa jornada de práctica. Hola, mi nombre es Fidel Pérez Reta y estuve a cargo de quinto grado grupo A en la escuela primaria Cela Servín Murrieta. Las experiencias en esta jornada de práctica, como las demás, han sido únicas e irrepetibles. Desde el principio estaba muy emocionado por empezar esta nueva jornada de práctica, debido a que es muy significativo tanto para mí como para mis compañeros estar en una institución presencialmente. De pasar a estar de manera virtual en la computadora, en nuestros hogares, hay una diferencia grandísima a estar ya con los niños, a estar directamente con ellos. Y justamente ese sentimiento es el que me daba las fuerzas en esta jornada de práctica. Hubo, como en todas, muchas dificultades y al mismo tiempo muchas satisfacciones. Desde el comienzo se me asignaron el total de 3 asignaturas: geografía, historia y formación cívica y ética. Ya había dado lo que era geografía, sin embargo, historia y formación eran nuevas en esta jornada de práctica, por lo cual me tuve que preparar desde la didáctica, los enfoques de las asignaturas y sobre todo esto que en realidad nos representa como docentes, la manera en la cual se vuelve significativo todos estos contenidos que abordamos. Las dificultades sobre todo eran adaptarnos a esta modalidad híbrida en la cual tanto dábamos clases a los alumnos que iban y también proporcionábamos las actividades en línea a los que no estaban en ese día. Sin embargo, nos vamos y bueno, personalmente me voy satisfecho. Considero que aún hay mucho por mejorar, pero fue una excelente jornada.